Buenas chicos, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? En esta ocasión vamos a hacer un repaso a toda la teoría que tenéis que saber en segundo de bachillerato acerca de los vectores. Los vectores y toda la geometría que hemos visto en primero de bachillerato, que la hemos visto en el plano, lo vamos a ver ahora en el espacio. Entonces es muy importante que partamos de una base sólida de los vectores en R3, es decir, los vectores en el espacio. En la descripción os dejo un esquema con todas estas fórmulas y toda esta teoría que voy a comentar, así como el enlace a dos colecciones de problemas, lo que son los enunciados y lo que son los problemas resueltos. Esos ejercicios, esos problemas, también los voy a ir resolviendo en vídeos posteriores, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar ya con la teoría. Bien, nos dice vector a partir de dos puntos. Bien, yo lo que voy a poner aquí va a ser que un punto va a ser el A1, A2 y A3, y el otro punto, el punto B, va a ser B1, B2 y B3. Es decir, como ahora estamos en el espacio, cada punto va a tener tres coordenadas, la X, la Y y la Z. Entonces el punto A queda definido por A1, A2 y A3 y el punto B por el B1, B2 y B3. Y lo que me están pidiendo es el vector que define esos dos puntos. Bien, pues lo que yo hago es vector va a ser igual a que vector V es, vamos a llamarle al vector AB, que son las coordenadas de B, es decir, del destino, restarles las del origen. Así sería B1 menos A1, B2 menos A2 y por último B3 menos A3. El resultado de hacer esa operación es lo que me va a dar el vector. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo aquí el punto A que va a ser 3, 0, 2 y el punto B que va a ser 4, menos 1, menos 3, yo lo que hago para sacar el vector AB es lo siguiente. 4 menos 3 me va a dar 1, pues esa es la componente en la dirección X del vector AB. Después sería menos 1, menos 0, que eso me va a dar menos 1. Y después menos 3, menos 2, que eso me da menos 5. Entonces el vector AB es el menos 1, menos 1, menos 5. Lo tenemos que tener muy claro, es restar las coordenadas del destino menos las coordenadas del origen. Así obtengo las componentes del vector. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es cómo obtener el módulo de un vector. Bien, ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a borrar por aquí y vamos a poner que un vector cualquiera, un vector V, va a tener de componentes V1, V2 y V3. Es decir, en el caso del vector AB, 1, menos 1 y menos 5. Vamos a sacar el módulo de V. El módulo de V, como ya sabemos, va a ser un número que va a coincidir o que es la distancia entre el origen y el destino. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos como la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. V1 al cuadrado, V2 al cuadrado y V3 al cuadrado. Así me saldría el módulo de ese vector V genérico. Vamos a hacerlo con este ejemplo, con el ejemplo del vector AB. Bien, pues sería el módulo de V, va a ser la primera componente, que es 1 al cuadrado, más la segunda componente, que es menos 1 al cuadrado, más la tercera componente, que es menos 5 al cuadrado. Entonces de aquí saco que el módulo de V va a ser igual a ¿qué? 1 más 1 más 25. Entonces el módulo de V va a ser raíz de 27. Y sí, ahora cuando trabajemos con vectores va a ser bastante frecuente que tengamos que operar con raíces, ¿vale? Bueno, ya hemos obtenido el módulo de un vector. Ahora vamos a sacar el vector unitario. Vale, me vais a permitir que yo ponga aquí el vector V, sus componentes, para tenerlo para luego el siguiente ejemplo. Bien, y tengo aquí que el módulo de V es 27, es raíz de 27. Vale, borro por aquí. Bien, y ahora lo que me están diciendo es que
el módulo, o lo que quiero saber es sacar un vector unitario en la misma dirección y sentido que el vector v, v1, v2 y v3, pero cuyo módulo sea 1. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a llamar a ese vector unitario u sub v. ¿Vale? Es un vector unitario en la misma dirección y sentido que el vector v. ¿Qué es lo que hago? Pues pongo el vector v dividido por su módulo. El vector v dividido por su módulo. Así yo tendría que el vector unitario en la misma dirección y sentido que v sería v1, v2, v3 dividido por la raíz cuadrada de v sub 1 al cuadrado más v sub 2 al cuadrado más v sub 3 al cuadrado. Si esto lo pongo por componentes, me va a quedar lo siguiente: v1 partido por la raíz cuadrada de v sub 1 al cuadrado más v sub 2 al cuadrado más v sub 3 al cuadrado. Coma, la siguiente sería v sub 2 dividido por la raíz cuadrada de todo eso, que ya no lo escribo, y luego v3, que sería la raíz cuadrada de todo eso, que tampoco lo escribo. Ese sería el vector unitario en la misma dirección y sentido que el vector v, es decir, es un vector de la misma dirección y sentido que v, cuyo módulo es 1. Vamos a hacerlo con este ejemplo. Yo tengo aquí que u sub v, es decir, el vector unitario en la misma dirección y sentido que v sería 1 partido por raíz de 27, que es el módulo, dividido, la siguiente componente sería menos 1 partido por raíz de 27 y la última componente sería menos 5 partido por raíz de 27. Bien, si alguien quiere comprobar que este módulo de 1, efectivamente ya os digo yo que va a dar 1. Comprobarlo si queréis y vais a ver que ese es un vector que tiene módulo la unidad. Bien, vamos a ir por aquí borrando. Vamos a dejar aquí este v de coordenadas 1 menos 1 menos 5 y cuyo módulo es raíz de 27 y vamos a pasar y vamos a escribir aquí, perdón, el vector w de coordenadas w1, w2 y w3. Ese es el vector w de componentes w1, w2 y w3. Vamos a ver el producto escalar. Bien, el producto escalar es una herramienta muy importante y también muy sencilla. Es decir, en este caso se juntan las dos cosas más favorables que tenemos en física, en matemáticas y en todo, que es algo que sea fácil y que además se use mucho. Pues en este caso es el producto escalar. Vale, el producto escalar yo lo puedo calcular de dos maneras. Uno, multiplicando los módulos de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, y también lo puedo calcular de esta otra manera, que es multiplicando las componentes del mismo nombre, es decir, v1 por w1 más, sumándole, v2 por w2 y más v3 por w3. Entonces lo que tenemos que tener muy claro, lo voy a escribir aquí en grande y el rotulador azul, es que el producto escalar lo que da es un número. Da un número, no da un vector, sino que da un número. ¿Vale? Eso es importantísimo que lo tengamos claro, que el vector escalar, perdón, que el producto escalar lo que me da es un número. Bien, entonces aquí sería multiplicar una componente por otra componente, sumarle otra componente por otra componente y sumarle otra componente por otra componente, y eso nos va a dar un numerito. Vamos a poner aquí un ejemplo cualquiera de un vector w cuyas componentes sean 2, 0 y 1. Vamos a sacar su módulo, que sería w, que sería la raíz cuadrada de 5. ¿Vale? Ahí tengo dos vectores. Entonces vamos a sacar el producto escalar. Sería v por w. V por w será la componente x del vector v, es decir, el 1, multiplicado por el 2. A esto le sumo la componente y del vector v, es decir, menos 1,
multiplicado por 0 y por último más menos 5 multiplicado por 1. Sería producto escalar de u por w, sería 2 menos 5 que da menos 3. Y como os digo y repito, da un número. ¿Vale? Bien, os he comentado al principio de cuando hemos empezado con el producto escalar, que os he dicho que era una herramienta muy sencilla, y como lo veis es muy sencilla, simplemente hay que multiplicar los unos con los unos, los doses con los doses y los treses con los treses y sumarlo. Es una herramienta muy sencilla, pero que es muy potente también. ¿Por qué? Porque nos permite saber el ángulo que forman dos vectores. Es decir, si a mí me pide el ángulo que forman v y w, ¿qué tendría que hacer? Despejarlo de aquí, es decir, el coseno de alfa del ángulo que forman va a ser el producto escalar v por w dividido por el producto de los módulos. Dividido por el producto de los módulos. El producto escalar hemos visto que vale menos 3 y el producto de los módulos pues va a ser raíz de 27 por raíz de 5. Bueno, pues operando eso y con la calculadora haciendo el arco coseno que de esto, sacaríamos el ángulo que forman los dos vectores, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante porque también es un ejercicio que nos suelen poner, ángulo que forman dos vectores, más adelante ángulo que forman dos rectas, más adelante ángulo que forman dos vectores, dos planos, perdón, ángulo que forma una recta y un plano. Bien, todo esto lo tenemos que tener bastante presente. Esta sería una de las primeras consecuencias, una de las primeras utilidades del vector del producto escalar. Vamos a ver la otra, que quizá es aún más importante, o al menos igual de importante, que es la perpendicularidad. Es decir, el producto escalar nos va a decir cuándo dos vectores, y por lo tanto cuándo dos rectas y cuándo dos planos, son perpendiculares. Y para ello la condición necesaria y suficiente es que el producto escalar sea igual a 0. Entonces, con esta condición yo voy a saber si dos vectores, o dos rectas, o dos planos, o recta y plano, son perpendiculares. Simplemente lo que tengo que hacer es su producto escalar y ver si me da 0. Si me da 0 es que son perpendiculares, si no me da 0 es que no son perpendiculares. Simplemente eso, ya está. Un ejercicio muy típico es que me pidan, que ya lo veremos, en algún vector, una de sus componentes sea un parámetro, k, t, como lo queramos llamar, y que tengamos que obtener ese valor para que ambos vectores sean perpendiculares. Bien, pues hasta aquí hemos repasado el producto escalar, que digamos que es una primera parte de toda esta parte de los vectores, que es bastante interesante y bastante, ya digo, útil. Vamos a borrar aquí y vamos a seguir con el producto vectorial. Hasta aquí todo esto, en principio, ya lo hemos dado, ya nos suena de primero de bachillerato. Ahora lo que vamos a ver es nuevo, lo que vamos a ver se da por primera vez en segundo de bachillerato. Estamos hablando del producto vectorial. Bien, lo que tengo que saber del producto vectorial es que esto lo que me da es un vector. Es un vector, y es un vector además que va a ser perpendicular a los vectores v y w, que son los que yo estoy multiplicando. Es decir, el producto vectorial de un vector v por otro vector w me da a su vez un tercer vector, y ese tercer vector es perpendicular a los dos vectores que yo estoy multiplicando. Se denota, por cierto, de esta manera: v, una espita, una x, w, o también v, el simbolito este del acento circunflejo o del exponente, w. ¿Vale? Esa sería la nomenclatura. Podéis usar cualquiera de ellas, la que os diga vuestro profesor, con la que os encontréis más cómodos. Eso en principio no tiene la más mínima importancia. Y para obtenerlo lo que tenemos que hacer es un determinante. Aquí pondremos el vector unitario i, el vector unitario j y el vector unitario k, que me va a dictar cada una de las componentes. Y aquí pondría v1, v2 y v3, y aquí pondría w sub 1, w sub 2 y w sub 3. Resolviendo ese determinante me va a dar un vector, que es el vector producto vectorial, que, como digo e insisto, es perpendicular a los vectores v y w. Vamos a hacer este ejemplito de aquí. Yo tengo producto vectorial de v por w. ¿Es igual a qué?
I, J y K. Y aquí pondría 1 menos 1 menos 5. 2, 0, 1. Bien, entonces aquí tenéis que tener siempre en cuenta, o tenéis que tener muy claro cómo resolver determinantes. Bien, podéis aplicar la regla de Sarrus o, lo que es más sencillo, utilizar este método de copiar las dos primeras filas debajo de la tercera fila. 1 menos 1 menos 5. Y ahora multiplicar las diagonales. Es decir, hago esta multiplicación y esta multiplicación, y esas las voy a poner en positivo. Vamos a escribirlo aquí, os lo voy a poner en color azul las que van en esa dirección y en otro color las que van en la otra dirección. Esto sería menos i, esto sería más 0k, o sea 0, y menos 10j. Y ahora os voy a escribir en este color verde las que van en esta otra dirección. Sería esta, que estas que van en esta dirección son negativas. Bien, pues aquí pondría más 2k. Ahora sería menos 0, menos 0i. Y ahora menos j. ¿Vale? Esa es la forma que yo utilizo normalmente para no confundirme, para resolver determinantes y la que explico a mis alumnos. De esta manera es más difícil confundirse. A ver, si tenéis habilidad con la regla de Sarrus, pues lo hacéis y ya está, o si tenéis poco espacio. Bien, vamos a dejarnos ya aquí de tanto arco iris y vamos a resolver esto. Esto sería menos i, y la siguiente es 0i, por lo tanto esto me queda menos i. Ahora vamos con la j, que sería menos 10j menos j menos 11j. Y por último con k, que tengo aquí 0k más 2k, que me da 2k. Por lo tanto, las componentes de este vector es menos 1, menos 11 y 2. Y como digo, ese vector va a ser perpendicular tanto a v como a w. Vamos a comprobarlo en un ejercicio un poco práctico, ¿vale? Para que este vector sea perpendicular a este, que hemos dicho antes que tenía que ocurrir. Tenía que ocurrir que el producto escalar fuese 0, pues sería menos 1 por 1, menos 1. Menos 11 por menos 1 sería más 11. Y luego 2 por menos 5 sería menos 10. Menos 1 más 11 menos 10 me da 0. Por lo tanto, son perpendiculares. Vamos a hacerlo también con este, con el 2, 0, 1. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 11 por 0, 0. Y 2 por 1, 2. Menos 2 más 0 más 2 da 0. Por lo tanto, efectivamente se cumple que el producto vectorial es perpendicular a cada uno de los vectores. Esta comprobación rápida que yo he hecho es muy importante que la hagáis, aunque sea mentalmente, en vuestros ejercicios, para comprobar que habéis resuelto bien el determinante y que habéis calculado bien el producto vectorial. Bien, una vez visto cómo se calcula el producto vectorial, vamos a ver el significado geométrico que tiene el producto vectorial. Vamos a borrar por aquí y vamos a dibujar el vector v, y vamos a dibujar el vector w. El vector v y el vector w. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que si yo por el extremo del destino de v trazo una paralela a w y por el destino de w una paralela a v, aquí se me ha definido un paralelogramo, ¿vale? Ahí se me ha definido un paralelogramo. Bien, pues el área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial de v por w. Es decir, tengo que hacer el producto vectorial de v por w y sacar su módulo. De esa manera obtendría el área de ese paralelogramo. Si me piden, que es muy común en los exámenes del triángulo, lo que tendría que hacer es esto dividirlo por 2. Es decir, el triángulo que me van a pedir, vamos a marcarlo aquí en naranja,
va a ser este de aquí, que lo rayo en naranja, como he dicho. Entonces el área de ese triángulo, va a ser el módulo del producto vectorial de U por W dividido por 2, porque va a ser la mitad del paralelogramo, ¿vale? Y como digo, esto es muy común en ejercicios de examen. Bien, vamos a ver ahora el producto mixto. El producto mixto, como su nombre dice, es una mezcla del producto escalar y del producto vectorial, ya que se trata de hacer primero un producto vectorial y después hacer un producto escalar. Pero en fin, vamos a hacerlo directamente como hay que calcularlo. Vamos a ponernos por aquí un vector U, cuyas componentes sean U1, U2 y U3. Y vamos a ponernos aquí otro ejemplo que sea U. Vamos a poner, por ejemplo, 1, 0 y 3. Bien, pues vamos a calcular el producto mixto de esos tres vectores, de U, V y W. Bien, se denota entre corchetes, se pone U, V, W. Y ahora, ¿cómo se calcula? Pues con un determinante en el que la primera fila son las componentes del vector U, o sea, U1, U2, U3. La segunda las de V, V1, V2, V3. Y la tercera las de W, W1, W2 y W3. Si resolvemos ese determinante nos va a dar el producto mixto de esos tres vectores. Bien, aquí tenemos uno que podemos hacer como ejemplo, pero al fin y al cabo se trata solamente de resolver un determinante, así que tampoco tiene mayor sentido ni mayor interés. Lo que sí tiene mayor interés es la aplicación práctica o cómo nos lo podemos encontrar en los ejercicios, que es el volumen. Fijaos, si yo tengo aquí un vector U, tengo un vector V que iría hacia adentro de la pizarra y aquí tendría un vector W. Esto, si voy trazando por cada uno de los destinos de cada uno de los vectores, voy trazando paralelas, es decir, hago esto así, esto por aquí. Hemos visto que este área era el producto vectorial. Subo por aquí paralela, por aquí paralela, por aquí también paralela, y luego por aquí paralela, seguimos y seguimos. Bien. Pues ese prisma que se ha formado, ese paralelepípedo que se ha formado, para calcular su volumen lo que tengo que hacer es aplicar el producto mixto. Es decir, el valor absoluto, porque el producto mixto lo que da es un número, el valor absoluto del producto mixto de estos tres vectores. ¿Vale? Esto también es un ejercicio muy común en examen. Bueno, vamos a ver ahora los dos últimos puntos, que es cuando dos vectores son paralelos. Bien, dos vectores van a ser paralelos cuando se cumpla lo siguiente. V va a ser paralelo a W si y solo si V1 partido por W1 es igual a V2 partido por W2 y es igual a V3 partido por W3. Es decir, cuando sus componentes son proporcionales. Cuando eso ocurre, los vectores son paralelos. Entonces, vamos a comprobar pues, que alguno de estos no sean paralelos. Por ejemplo, yo haría 1 partido por 2 igual a menos 1 partido por 0 y menos 5 partido por 2. Esto es un medio, esto sería menos infinito, tendería a menos infinito, y esto sería menos 2/5, por lo tanto, esos vectores no serían paralelos. Bien, además es bastante interesante utilizar los vectores paralelos para el típico ejercicio también de examen de ver si los siguientes puntos están alineados. Imaginaos que yo tengo tres puntos, A, que está aquí, B, que está aquí, y C, que está, vamos a decir, que está alineado con ellos. ¿Cómo puedo saber yo si están alineados? Pues de una forma muy fácil. Puedo sacar el vector AB, el vector AB. Y puedo sacar también el vector AC, o el vector BC, me da igual. Y lo que tiene que pasar es que AB y AC sean paralelos. Eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces,
¿Cómo compruebo si 3 puntos están alineados? Mirando si los vectores que forman tienen sus componentes paralelas o proporcionales. Imaginaos que yo tengo aquí un punto A de componentes AX, AI y AZ y otro punto B de componentes BX, BY y BZ. Y yo quiero sacar el punto M que está en el punto medio de ellos dos. ¿Qué tengo que hacer? Pues algo tremendamente sencillo. Es M igual a A más B partido por 2. Es decir, sumar cada una de las componentes, vamos a ponerlo aquí, sería AX más BX partido por 2. Esta sería la primera coordenada del punto medio. AI más BI partido por 2, la segunda, y AZ más BZ partido por 2. Esa es la tercera componente del punto medio. Entonces esto se va a utilizar para sacar normalmente uno de los dos puntos, es decir, me dan el punto medio y me dan A y tengo que sacar B. Ese tipo de ejercicios también es bastante frecuente que nos lo encontremos. Entonces con esto hemos hecho un vídeo bastante largo. La verdad que yo quería, en un principio había pensado hacerlo en distintas partes, pero por otro lado he pensado a mejor hacerlo todo seguido para que podáis seguir toda la explicación y luego dividirlo en capítulos, y quien quiera ver algún capítulo concreto, algún tema en concreto, pues no tiene más que darle al enlace de abajo y ya está, y navegar por los capítulos. Como digo, esta parte es muy importante, conviene bien que la trabajéis bien, que veáis los ejercicios que tenemos de resolución de vectores para luego poder comprender muy bien toda la parte de rectas, planos, etcétera. Pues nada, daros las gracias si habéis llegado aquí hasta el final, y si os ha gustado, pues suscribiros y, lo que es más importante, compartirlo con vuestros compañeros. ¡Hasta luego!